Bienvenidos entonces nuevamente. Es la clase de instalaciones eléctricas de la Facultad de Ingeniería, Escuela Eléctrica, Universidad de los Andes. Como mencionamos en clase, pues las instalaciones eléctricas es el conjunto de todos los elementos, equipos encargados que se van a dedicar a distribuir y controlar toda la energía dentro de esa edificación. Lo comentamos, vamos a partir desde dónde, desde las luminarias, los tomacorrientes, todos aquellos que están, todo este sistema que está interconectados y que su objetivo es distribuir la energía en esa vivienda de manera eficiente y segura. Los criterios que debemos tomar en cuenta, pues entre ellos tenemos el de seguridad, eficiencia, flexibilidad, accesibilidad, comodidad y economía. También en clase estuvimos hablando de lo que fueron la clasificación de las instalaciones eléctricas. Observemos en esta lámina, pues, cómo de manera más gráfica podemos apreciar lo que es esa clasificación. ¿Bajo qué criterios? Bajo los criterios de niveles de tensión, ubicación y uso. En cuanto a niveles de tensión, en esta clasificación, pues observamos niveles de tensión menores a 120 voltios. Ya para niveles de tensión mayores a 120 voltios, vamos a clasificarlo en lo que son niveles en baja tensión. A partir de allí, pues vamos a tener niveles de tensión muchísimo mayores que caen en lo que llamamos alta tensión. Por ejemplo, niveles mayores a 34.5 kilovoltios. En cuanto a la ubicación, pues tenemos instalaciones eléctricas, por ejemplo, exteriores, donde podemos ubicar instalaciones deportivas. Esas instalaciones deportivas generalmente es como canchas polideportivos, inclusive alumbrado público, plazas. Ahí podemos ubicar instalaciones eléctricas por su ubicación en exteriores, mientras que en interiores son las que para nosotros va a ser nuestro fuerte. En ella vamos a encontrar muchas instalaciones que también se refieren a la otra clasificación con respecto a su uso. Podemos tener entonces una combinación de acuerdo a su uso residencial en interiores o de acuerdo a su uso residencial exteriores. Lo mismo podemos obtener instalaciones de acuerdo a su uso comercial e institucional en interiores o exteriores. Mientras que a nivel industrial, de acuerdo a su uso, podemos obtener exteriores, interiores y peligrosas. En el alcance de nuestra materia va a estar centrado solamente en instalaciones en su mayor, desde el punto de vista de la ubicación en interiores, bajo su uso residencial, comercial e institucional. Con respecto a los factores de calidad de servicio, que también estuvimos comentándolo en clase, pues acá podemos observar los 4 principales factores que van a afectar la calidad de servicio y lo que llamamos la vida útil de nuestra instalación eléctrica. En este caso encontramos factores como regulación, frecuencia, armónicos y continuidad de servicio. Todos ellos, pues, estuvimos de una manera desglosada hablándolo en clase. Y bien, por otra parte, un poco lo que estamos haciendo un resumen de lo estudiado en el martes pasado. Y un poco lo que habla el Código Eléctrico Nacional, las normativas, o sea, todo esto que vamos a ver, ¿qué basamento tiene? Bueno,
principalmente el Código Eléctrico Nacional. Acá lo que les presento en esta lámina es un poco cómo está constituido, cómo está organizado ese Código Eléctrico Nacional. Está desglosado en 9 capítulos más sus anexos. Para nosotros, ¿verdad? Nos vamos a centrar en los 4 primeros capítulos que generalmente aplican para las instalaciones eléctricas y en nuestro caso las residenciales. Haremos mucho hincapié más adelante en lo que es el capítulo 4, cuando estemos trabajando con los circuitos ramales y el cálculo de dichos circuitos para cargas activas, llamándose o entendiéndose cargas activas, lo que son los motores eléctricos. Entonces, en el caso del código eléctrico, hincapié especialmente en el capítulo 4. Continuando con lo que estuvimos observando en clase, vamos a ver lo que son las partes de una instalación eléctrica. No sé si se logra apreciar acá en la lámina. Sí se logra apreciar. Hasta acá alguna pregunta. De lo que estamos haciendo es rápidamente un paseo de lo que ya habíamos hablado en clase para avanzar de manera rápida. Cuéntenme. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, no, profe, lo que quería decirle era que sí se visualizaba bien la imagen. Mucho mejor. Mucho mejor. Bien. Primer elemento de una instalación eléctrica. Recordando o repasando ese diagrama unifilar que estuvimos observando en la pizarra. El primer elemento a la entrada de nuestra edificación es la acometida. La acometida es un cable, un conductor, ¿verdad?, que nos sirve de enlace entre lo que es la red de distribución, la compañía que nos suministra el flujo eléctrico y nuestra edificación. Este conductor puede ser de 2 tipos, en alta o en baja tensión, ¿sí? A su vez, esta acometida la podemos llevar de 2 maneras. Puede ser de 2 tipos, bien sea en alta o en baja tensión, y físicamente la podemos llevar de 2 maneras, vía aérea y vía subterránea. ¿Cuál es mejor de las 2? Va a depender de las características, primeramente del urbanismo, del factor económico. Allí podemos entonces regresar en lo que respecta a ese criterio que llamamos economía. O sea, hasta dónde para nosotros es más conveniente hacer la acometida desde el punto de vista económico, aérea o subterránea. La acometida aérea es mucho más económica, puesto que solo no requiere tuberías y otra serie de elementos que más adelante vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, acá en la fotografía podemos observar, ¿verdad?, una acometida en alta tensión subterránea. Esto que está en esta imagen nos representa una caseta de transformación. De este lado podemos observar algunos elementos, ¿verdad?, involucrados y que más adelante, cuando lleguemos a ese punto, vamos a analizar y a calcular cada uno de ellos, ¿sí? Eso con respecto a la acometida eléctrica. Entonces, nuestra acometida eléctrica puede ser en baja o en alta tensión. A su vez, esa acometida eléctrica, bien sea en baja o bien sea en alta tensión, puede ser aérea o subterránea.
¿sí? Otro de los elementos que nos vamos a encontrar, como estuvimos hablando en clase, es el tablero general de distribución o también llamado a veces el centro de medición para el caso de una edificación residencial, en un edificio. Allí esa cometida ya en baja tensión va a llegar a nuestro tablero general de distribución. Al tablero general de distribución nos va a llegar la cometida en baja tensión. La cometida en alta tensión ya va a llegar primero al centro, al centro de transformación. Del centro de transformación nos vamos con una cometida. En este caso ya no sería cometida, sino un alimentador en baja tensión que va a llegar hasta nuestro tablero general de distribución. ¿Qué hay en ese tablero de distribución? Vamos a encontrar la protección principal, que si es una cometida en baja tensión, va a llegar a esa protección. Si ya existe una cometida en alta tensión, entonces a esa protección principal lo que va a llegar es el alimentador en baja tensión que viene del centro de transformación. Los elementos de corte morosos, los medidores y las protecciones de cada alimentador. Aquí gráficamente podemos observar el elemento de protección principal, el contador y los elementos de corte de morosos, los dispositivos de corte de morosos. El alimentador principal en el caso, disculpen, para atrás, creo que para atrás, no. El alimentador principal, es decir, aquel que viene del centro de transformación, de la caseta de transformación o del banco de transformadores, ¿verdad? Es un conductor. Y este conductor, según el código eléctrico sección 100, tablero principal. Este tablero principal, según el diagrama unifilar que vimos en clase, se encuentra ubicado en el apartamento como tal, en la unidad de vivienda, en el local comercial o en la oficina. Haciendo un recuento, vamos a partir alimentador o centro de transformación. Si partimos del centro de transformación es porque viene una cometida en alta tensión a ese centro de transformación. Esa cometida puede ser aérea o subterránea. Esa cometida es en alta, llega al centro de transformación. Del centro de transformación vamos a través de un alimentador al tablero general de distribución o el centro de medición. Del centro de medición vamos a partir a cada uno de los tableros principales de cada unidad que queremos alimentar, bien sea apartamentos, locales comerciales. En ese tablero principal, la conexión entre ese tablero principal y el centro de medición o el centro o el tablero general de distribución se hace también a través de un alimentador. Y después de ese tablero principal, la distribución de la energía la vamos a hacer a través de los circuitos ramales. ¿Sí? A través de los circuitos ramales. Este es el tablero de distribución que vamos a encontrar muy comúnmente pues, en las unidades de vivienda. Este tablero de distribución puede o no tener una protección principal. Puede o no tener protección principal. Sin embargo, abajo en el tablero general de distribución, el que en una unidad de vivienda, de un edificio, en una edificación con múltiples unidades de vivienda, por ejemplo, un edificio va a estar en planta baja o en el sótano, allí va a estar ubicado la protección del alimentador que sube para este
tablero de distribución. Cada una de estas protecciones son las derivadas de cada uno de estos circuitos ramales, como más adelante las vamos a ver. Y finalmente vamos hacia los circuitos ramales, que ya parece que el ratón está muy sensible. Son el último elemento ya de la instalación eléctrica y ellos son los que suministran la energía a nuestras cargas. ¿Cuáles son esas cargas allí? Cargas de lámparas o luminarias, generalmente le llamamos circuitos de luz, y los llamados circuitos de fuerza. Los circuitos de fuerza son los que lo vamos a encerrar en lo que llamamos los tomacorrientes. Circuitos de luz, circuitos de fuerza. Además, vamos a tener otro tipo de circuitos ramales que son los circuitos especiales. Circuitos de luz, fuerza y especiales. En esta imagen podemos observar, en este pequeño diagrama, una visión general de lo que tenemos. Acometida eléctrica, bien sea, en este caso, aérea, ¿verdad? Tablero general de distribución, alimentador. ¿A quién? En este caso, a un tablero, tubería o canalización para el sistema de puesta a tierra, y cada uno de los circuitos ramales de luz, fuerza y circuitos especiales. En este caso, no fuerza, disculpe, este no es fuerza, es este que está acá. Este es el interruptor de las lámparas. Este es los circuitos de fuerza, que más adelante los conoceré, a partir de ahora los conoceremos como tomacorrientes de uso general. Bien, y acá pues lo que habíamos discutido en clase, diagrama unifilar. ¿Qué es un diagrama unifilar? Una representación de los componentes de un sistema eléctrico a modo gráfico. Solamente mostramos las conexiones que hay entre ellos para que sea más completa la visualización. La importancia, pues, nos permite identificar de manera rápida, confiable, segura toda la información, aporta información básica al ingeniero ante modificaciones o crecimientos y es requisito legal para que el inspector eléctrico pueda evaluar las condiciones de seguridad. En la entrega del proyecto final, cada uno de ustedes tiene que entregar lo que es el diagrama unifilar de toda la instalación eléctrica. Más adelante vamos a ver cuáles van a ser los requerimientos para esa entrega. Creo que hoy los vamos a ver. Esta parte no sé si le doy ocultar aquí, después no sé cómo lo vuelvo si le doy ocultar, si me cueste después sacar esta ventanita, o esta no les aparece a ustedes acá. Sí, profe, dele ocultar y ella se elimina, pues. No va a pasar nada. Y cuando quiera dejar de grabar. Hay una... de grabar sí no sé, pero de salir de la pantalla es con los botones de abajo. Sí, eso sí. Pero bueno, ahí lo que tenemos es el diagrama que estuvimos analizando en clase. Lo que sí quiero hacerles algunas preguntas es, por ejemplo, generalmente en esta zona, ¿qué niveles de tensión estamos manejando? ¿Quién me lo puede decir? Creo que 13.8, profe, no mal no recuerdo. Exactamente. Lo más común es que vamos a trabajar con niveles de distribución secundaria a 13.8. Compañía de suministro de energía eléctrica a 13.8. El descargador, es decir, contra fenómenos naturales llamados rayos, descargas, ¿verdad? Y acá vamos a tener un transformador. En este caso, este transformador va a ser reductor. ¿A qué niveles de tensión? A nivel residencial vamos a tener un banco de transformación conectado en delta estrella. Es decir, que de este lado vamos a tener una estrella
entre línea y línea 208 y entre fase y neutro 120. 120. ¿Sí? Tenemos la protección que la veíamos en el tablero general de distribución, ¿verdad? Ya aquí está la protección. Esta es la que representamos. Ahí se me fue. Acá. Y estas son las barras. ¿Sí? Las barras en el tablero. ¿Qué son todas estas? Ya los circuitos, ¿verdad? Estos son las cuchillas de corte moroso. Aquí tenemos los contadores y estos son los circuitos de protección, ¿verdad? Y aquí tenemos la cuchilla de corte de moroso. ¿Sí? Me disculpan. Acá tenemos los alimentadores que van hasta cada uno de los abonados o suscriptores. ¿Cuáles? Este que está aquí, ¿verdad? Es decir, llegamos a este que está acá y luego a los circuitos ramales. Cada uno, esta es unidad de vivienda o local comercial, esta es una unidad de vivienda local comercial y en el caso de una edificación vamos a obtener además el tablero de servicios generales. Entonces, acá, de este lado, el porqué, la importancia de este diagrama unifilar. Como estamos hablando de niveles de tensión, pues en Venezuela, y es importante que quede claro esta lámina, vamos a encontrar unos niveles de tensión normalizados. ¿Según quién? Según la norma Covenil 159. Esta norma nos habla de dos sistemas, para uso residencial, en este caso, bueno, industrial y comercial. ¿Cuáles son? Monofásico, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a usar monofásico? ¿Cuándo se nos presenta monofásico? Cuando tenemos un solo transformador monofásico conectados a la fuente o a la red de alimentación, a la red de distribución. Este dispositivo, el transformador, nos va a ofrecer diferentes niveles de tensión normalizadas. ¿Cómo es esto? Lo vamos a llamar por hilos. Sistema monofásico de 2 hilos cuya tensión es 120 para uso residencial. 2 hilos monofásicos. ¿Cuáles son esos 2 hilos? Fase y neutro. Neutro, fase. Fase, neutro, neutro, fase. 2 niveles de tensión. ¿Qué digo? 2 hilos. Fase y neutro, disculpen. Sistema monofásico, 3 hilos. 120, 240. ¿Qué llega a la vivienda? La acometida que tiene 3 hilos, 3 conductores, 2 fases y un neutro. Residencial, pequeños comercios, alumbrado público. ¿Cuántos conductores tiene este sistema? 2, solo fase y neutro, 2 conductores. Residencial. Generalmente este sistema es más que todo para viviendas o conjuntos de interés social. Muy poco usado para sistemas o viviendas de interés social. Hoy en día, con los requerimientos actuales, modernos, una vivienda debe contar por lo menos de un sistema monofásico a 3 hilos, 120, 240. Residencial, pequeños comercios y alumbrado público. Primero, para poder equilibrar mejor las cargas y segundo, para aquellas cargas que ameritan alimentación a 240. ¿Cuáles pudieran ser esas cargas? Cocinas eléctricas, topes de cocinas eléctricas o secadores. Calentadores de agua. Calentadores de agua, muy bien, Edgar. Calentadores de agua, etc. Tenemos otro sistema de tensión normalizado, monofásico,
a 3 hilos, pero a 240, 480, sistema de alumbrado público y campos deportivos. Tiene que ver mucho con los sistemas de iluminación que se usan allí. Esas partes, esos sistemas de iluminación, esas lámparas, las vamos a tratar en el en el tema número 2. Y finalmente, sistemas monofásicos a 3 hilos, 120, 2.8 en residencial. Por otro lado, constituyendo el sistema trifásico, ¿verdad?, lo vamos a lograr a través de la interconexión de 3 transformadores. Como lo hemos venido mencionando, para el caso de nuestras instalaciones eléctricas residenciales, en su clasificación según su uso, recordando atrás, en forma residencial y muchas veces comercial, triángulo estrella al revés, ¿sí? En este sistema vamos a tener sistemas de 4 hilos, 208, 120 voltios, es decir, 4 conductores, 3 fases, un neutro. Residencial, comercial, edificaciones públicas y pequeñas industrias. Sistemas trifásicos a 3 hilos, 240 en delta, es decir, que vamos a estar delta generalmente, y uso restringido, según normas Covenin 159. Sistema trifásico 4 hilos, 480 voltios en Y, 277, fase neutro, comercial, edificios públicos e industrial. Y sistemas trifásicos a 3 hilos en 400 delta y 600 delta para uso industrial. Entonces, como les menciono, acá en la lámina, mayor información podemos acudir. Déjenme a ver si en el transcurso del fin de semana logro enviarles esta norma Covenin para que estemos claros y las estemos analizando y detallando con más claridad. Esta parte desde aquí ya no lo habíamos visto en clase, ¿no? Bien, pues en esta otra parte de esa misma normativa, pues encontramos los límites permisibles para las tensiones de servicio en el punto de medición. Pues tendríamos que hacer una medición y unas estadísticas a ver si todas estas normativas se están cumpliendo actualmente. Allí se las dejo para que las analicen detalladamente y podamos hacer algunas conclusiones. Bien, esto es un poco lo que es las partes que constituyen la instalación eléctrica y un poco lo que son las normativas para ahora. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna duda, algún comentario al respecto en lo que son las partes? Lo que más nos comienza desde hoy a interesar y a buscar, a llevar a profundidad son lo que es las partes y un poco tener mucho cuidado con lo que son los sistemas de alimentación. Ojo con eso. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Es la clase inicial o estamos todos arrancando este semestre en modalidad online? Todo está claro. Hasta ahora bien. Sí. Todo bien, profe. Ok, bien. ¿Qué lleva nuestro proyecto de instalaciones? ¿De qué se trata?
pues nada, vamos a representar detalladamente todo lo que vamos a trabajar en esa edificación desde el punto de vista eléctrico. Todo lo que son los sistemas eléctricos, todos los criterios a tomar en cuenta y las especificaciones que vamos a seguir. Este proyecto de instalaciones, pues lo vamos a dividir en varias fases, ¿sí? Y esas fases las vamos a concluir bajo algo que entregaremos al final de la materia, el proyecto. Ese proyecto inicialmente, ¿qué lleva? Una memoria descriptiva. Ojo, pero ese proyecto no es solamente para entregar al final de la materia. Como lo hemos mencionado, ese proyecto es que se entrega en las autoridades para obtener los permisos de construcción. En ese proyecto se incluye la memoria descriptiva, es la parte de los cálculos, ¿verdad? Donde en ella inicialmente se describe la instalación eléctrica, de qué trata el propietario. Vamos luego a detallar los materiales que vamos a usar. Vamos a realizar los estudios, en este caso de la carga a conectar, con sus respectivos cálculos. Vamos a anexar los planos de planta en los sistemas de luz, fuerza, señalización, que hasta el momento no lo habíamos mencionado. Aparte del cálculo de lo que son los sistemas de luz, fuerza y circuitos especiales, vamos a trabajar en la asignatura lo que son los sistemas de señalización, de prevención y alarma contra incendios, detección y alarma contra incendios, perdón. Vamos a incluir en ese proyecto los planos de detalle y finalmente los cómputos métricos. Materiales involucran esos cómputos métricos y mano de obra. Esa memoria descriptiva, ¿qué lleva? Los datos relativos al propietario o constructor. Generalmente esto se soporta con el documento de propiedad. En este caso, si vamos a iniciar la obra desde cero, con el documento de propiedad del terreno. Es uno de los requisitos, por ejemplo, que en Corpo Elec se solicita la identificación del propietario, la cédula, la fotocopia de la cédula de identidad y el documento de propiedad del inmueble, en este caso el terreno. La definición y objeto del proyecto, dónde está ubicado, características básicas, el uso a que se destina, ojo, tiene que ver con qué, con los tipos de instalaciones eléctricas, la clasificación de acuerdo a su uso, es decir, allí es donde vamos a decir si es residencial, comercial, institucional o industrial. Normativas a considerar, el Código Eléctrico Nacional, las normas COVENIN, clasificación y característica de esas instalaciones, las vamos a detallar, cómo se van a clasificar, qué características especiales tiene, su alcance, las características de las canalizaciones, identificación de conductores, receptores, protecciones, necesidad de potencia, descripción de la instalación, de dónde voy a tomar el suministro eléctrico. Hay cerca de mi terreno, de mi emplazamiento de la obra, está disponible el suministro eléctrico. ¿A qué distancia? ¿En qué parte en el plano lo puedo identificar? Además, en esta parte vamos a
describir la sección de los conductores que se van a emplear, las características, los diámetros de las canalizaciones, los dispositivos de corte y protección, las secciones de los conductores, las instalaciones de puesta a tierra y otras instalaciones como señalizaciones, alumbrado de señalización, es decir, las luces de emergencia, el sistema de alumbrado de emergencia, alumbrados especiales, si hay caminerías externos, piscinas, compensadores de cargas reactivas, si estamos trabajando nuestra instalación eléctrica, por ejemplo, a nivel industrial, donde las cargas son en alto porcentaje reactivas, entonces necesitamos compensar dichas cargas. En la parte de especificación y detalle de los materiales, el tipo de, vamos a detallar las canalizaciones, si van a ser metálicas o plásticas. Vamos a ver más adelante cuáles son esos tipos de canalizaciones, el tipo de conductores eléctricos, cobre, aluminio, aleaciones, cajas de paso, cajetines. Hay un tema específico para el cálculo de las cajas de paso. Son esas cajas que no están ya premoldeadas y las tenemos que calcular por requerimientos propios. Ese es un tema que más adelante lo vamos a trabajar generalmente para el tercer parcial. Cuando nombramos ya los cajetines son los normalizados, aquellos rectangulares, octogonales que, bueno, comúnmente se usan en las instalaciones eléctricas, que ya los vamos a ver. ¿Cómo es? Vamos a especificar mi sistema de alimentación, el que acabamos de ver, ¿verdad? Si es monofásico, ojo con este bifásico, ojo, ¿verdad? Por allí vamos a mandar una pequeña actividad acerca de, ¿está bien llamar un sistema de alimentación bifásico? Eso se lo dejamos allí como interrogante, que lo vamos a analizar más adelante a través de una pequeña discusión que vamos a hacer. En esta parte del proyecto vamos a identificar si existen postes o soportes, si van a ser tubulares, hexagonales, decorativos, en el caso de que existan áreas externas de recreativas, caminerías, piscinas, áreas de recreación, la puesta a tierra a través de conductores desnudos o aislados, y todo lo que involucra ese sistema de puesta a tierra. Y vamos a identificar también los tableros, si son para uso residencial o para uso industrial. En ese proyecto, en el proyecto de instalación, en lo que respecta a los cálculos, ojo con esto, a partir del tercer tema y para el primer avance del proyecto, cuando lo tengamos en mano, esta sección ya debemos empezar a trabajarla. ¿Qué es? Bueno, en esta parte del proyecto vamos a hacer cálculos muestras de cierto circuito ramal. En ese cálculo muestra vamos a determinar si es un circuito ramal de alumbrado. Vamos a ver que ya está preestablecido el conductor que vamos a usar. Por lo tanto, está preestablecido como lo nombramos en clase. ¿Por qué? Porque por criterio vamos a usar el número 12 AWG, en TW generalmente. Pero a ese conductor sí tenemos que hallarle los cálculos por caída de tensión. Entonces, cuando yo hablo de cálculos muestra, es que en nuestra instalación, en nuestro proyecto, vamos a buscar el caso del circuito ramal más desfavorable. Eso lo vamos a ver de todas maneras más adelante. Es decir, aquel cuya distancia sea mayor. A ese le vamos a calcular la caída de tensión. El resto de los circuitos, en el caso de ramales, los vamos a tabular. Es decir, en la memoria hacemos un cálculo de todos los parámetros que tengamos que hacerle a ese circuito
y el resto lo tabulamos. O sea, en la memoria solo aparecen tabulados, no se calculan todos. Lo mismo vamos a hacer con los alimentadores y sus protecciones para el caso de apartamentos, locales comerciales y servicios generales. Además, muchas veces vamos a encontrar los llamados servicios preferenciales. El resto, pues se tabula. ¿Qué otros cálculos? Cálculos de demanda de la edificación, selección del banco de transformación, selección de las protecciones en alta y baja tensión y comprobación. Esto no lo puedo echar para acá así, mira. Okay. Comprobación por cortocircuito de la cometida en baja tensión, de las protecciones y de los alimentadores. Todo esto es como una ventana general de lo que vamos a hacer casi que en toda la materia. Vamos a comenzar, ¿verdad? Por acá tenemos tema 2, tema 3 y 4 por acá, tema 5, 6, en líneas generales. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Todo está bien? Sí, está claro por el momento. Bien. Planos. ¿Qué planos necesitamos? Ubicación geográfica. ¿Dónde está? ¿Dónde va a quedar? ¿Cuál va a ser el emplazamiento de la obra? Planos de iluminación, es decir, todo lo que tiene que ver con luz. Cálculo, planos de ubicación de todas las luminarias en planos de planta. Cálculo, planos para toma corriente de uso general. Aquí se fue una C, es toma corriente de uso general y tomas especiales. Diagrama unifilar. Circuitos, todo lo que son los planos en los circuitos de televisión y datos, todo lo que es el plano de ubicación de los sistemas contra incendios, detección y alarma contra incendios y esquema de tablero. Estos son los planos que vamos a estar requiriendo para el proyecto final. En el proyecto final vamos a requerir 2 planos impresos. Esos planos impresos pudiera ser, el resto puede ser en digital, pero vamos a tener que imprimir 2, lo que es tomar impresión de 2, lo que es el plano de iluminación, que lo podemos combinar en un solo plano, con el de tomas y circuitos especiales, y el plano de diagrama unifilar con esquema de tablero, que puede ir en un solo plano, una sola lámina, disculpen. Iluminación, TUG y tomas especiales en una lámina y diagrama unifilar y esquema de tableros en otra lámina. Generalmente se realiza, estos planos se entregan en su forma en vista de planta y generalmente se nos entregan a una escala de 1:50. Estos planos, como hemos hablado, los vamos a trabajar en AutoCAD. Aparte de los planos acá mencionados, existen otro tipo de planos, generalmente requeridos muchas veces en la compañía de suministro eléctrico, en este caso Corpo L, aparte como son los planos para el diagrama vertical de sistemas telefónicos, el diagrama vertical de detección y alarma contra incendios, el diagrama vertical de intercomunicadores, que hasta ahora no los había nombrado, el sistema de intercomunicadores, centros de medición, esquema vertical de tableros. Estos
planos que acabo de mencionar entran en los llamados planos de detalles. Otro de los y finalmente encontramos lo que es los cómputos métricos. Acá les presento una imagen de lo que es una partida. Generalmente los cómputos métricos se refiere a lo que es toda la parte económica y en cuanto a presupuestos de material, presupuestos de mano de obra, gastos generales, lista de materiales al detalle, y todo eso se hace a través de un análisis de precios unitarios por partida. Allí les coloco un ejemplo de lo que es una partida cuyo código es iluminación y es una partida para la instalación y suministro de luminarias fluorescentes. Podemos observar que esa partida se desglosa en tres ítems. Por ejemplo, en lo que es la parte de materiales con código de inscripción, la parte de equipo y la parte de mano de obra. Toda esta partida tiene un precio unitario especificado allí. Todo esto se hace, bueno, en aquel entonces, pues se hace en este programa que se llamaba Lulo Software. Hoy en día, pues existen otros sistemas de otros software para hacer este tipo de cómputos métricos. Este es el último de los temas que vamos a tratar. Ojalá y este semestre, si vamos con una buena rapidez en la semana de clase, podamos llegar hasta él. Otro de los bien, y para centrarnos acá, pues coloco esta lámina para un poco ubicarnos y hacernos una idea, una fotografía de qué es lo que debemos hacer. Lo primero es recopilar información. ¿Qué información tenemos? Nos dan el proyecto, nos lo asigna. Lo primero que tenemos que buscar es la ubicación de la obra. Propietario, información arquitectónica, estructural, servicios presentes. Ubicar la obra involucra darnos cuenta los servicios presentes. ¿Dónde está? ¿De dónde voy a tomar mi acometida para teléfono? Mi acometida, mis puntos de alarma, mis puntos de televisión por suscripción, en este caso televisión por cable, puntos, servicios presentes de aire acondicionado, si los va a tener en este caso mi obra, ascensor, bombas hidroneumáticas, entre otros, compañía de suministro eléctrico, qué capacidad tengo para poder ubicar mi obra allí en cuanto a potencia, los mega MVA de cortocircuito que lo vamos a usar para hallar los conductores y alimentadores por su capacidad de cortocircuito y de allí poder hallar las protecciones necesarias, los niveles de tensión que me ofrecen, la frecuencia. Vamos a hacer luego un estudio de cargas. Luego de ese estudio de cargas, vamos a comenzar con los planos definitivos de los sistemas a diseñar de planta y los de detalle para finalmente elaborar la memoria descriptiva y sus respectivos cómputos métricos. Nuestros planos de planta van a tener no una tabla de símbolos, en nuestro caso lo vamos a llamar leyenda. Todos nuestros planos a entregar van a estar en una lámina donde va a aparecer el plano, la leyenda y un formato donde van a aparecer una especie de cajetín donde van a estar los datos de ese plano. Más adelante los vamos a analizar. Acá tenemos algunos ejemplos de esos planos. El diagrama unifinar, esto es lo que yo llamo
o lo que llamamos en instalaciones eléctricas el diagrama vertical de tablero. Es como una representación en forma vertical, ¿verdad?, de lo que es mi instalación eléctrica, donde yo observo el centro de medición, el símbolo, más adelante vamos a trabajar con él, la especificación, en este caso, una canalización o una tubería con el diámetro de 1,5 pulgadas en PVC. Una canalización con un diámetro de 1 pulgada en PVC. Tablero de servicios generales. Tablero del sistema de neumático. Tanquilla en baja tensión tipo E2. 2 número 6 AW en TTU más un número 10 AW en TTU. Alimentador, ese elemento llega hasta aquí. Luego del tablero principal, una canalización en 1 pulgada PVC y donde lleva 3 número 10 AWG en aislamiento THW a un tablero, subtablero 1. Este pudiera ser una vivienda, vamos, grande, una quinta, ¿verdad? Donde está el centro de medición, una tanquilla y puedo tener aquí 2 tableros, un planta baja y un segundo piso, un tablero principal y un subtablero. Acá tenemos otro de los planos requeridos, que es el esquema de tableros, ¿verdad?, donde representamos un tablero cuya alimentación es monofásica de 3 hilos. Tenemos el neutro, la barra acá del neutro y cada uno de los sistemas, cada uno de los circuitos ramales. Circuito ramal de alumbrado 1 con su protección, 1 por 20 amperios, el tipo de conductor, y este circuito de alumbrado 1 está conectado a la fase R. Este circuito de toma 1 está conectado a la fase R, el circuito de alumbrado 2 está conectado a la fase S, junto con el de toma corrientes 2, este es de fuerza. Y tenemos los circuitos especiales, que bien pudiera ser un aire acondicionado, una cocina eléctrica, y acá observen que pudiera ser derivado de este diagrama vertical pudiera ser este tablero, este esquema de este tablero principal, pudiera ser este que está acá. Y este alimentador que parte de este tablero hacia un subtablero pudiera ser estos 2 alimentadores que parten de este tablero, y acá tenemos la protección que acá está equivocada, sería 2 por 20. 2 por 20 amperios. En este caso porque llevamos dos fases. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Excelente, profe. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, y en esta parte tenemos lo que es el diagrama vertical de sistemas telefónicos. En este caso, pues ya más adelante lo veremos, ¿verdad? La tanquilla, la cometida, cantidad, la cantilla y la tanquilla, y todo lo que es la distribución del sistema de telefónico visto desde un diagrama vertical. Y estos son cada uno de los abonados, es decir, cada uno de las unidades residenciales. Este sería el diagrama de telefónico, algo parecido al de diagrama, parecido al de sistema de incendio y a los de intercomunicadores. Y por este lado, pues tengo vemos un pequeño resumen de lo que es la simbología a utilizar en los planos. Sin embargo, hay un documento donde aparece
para el caso de Venezuela, cuál es la simbología normalizada en el caso de instalaciones eléctricas. A ver, tengo problemas para salir de aquí. Vamos a ver, salir de modo pantalla completa. Listo. Esa ya se las muestro. Esa creo que es, no, esta. Sí, esta, la norma Covenin para símbolos gráficos para instalaciones eléctricas en inmuebles. ¿Sí? Allí se especifica los símbolos que vamos a usar en el caso de nuestras instalaciones residenciales. Están los requisitos, las pueden leer, luego se las paso para que las tengan. Y aquí comenzamos, ¿verdad? Aquí están ya, por ejemplo, este símbolo, una circunferencia, una salida de luminaria. En este caso es para iluminación. Una salida luminaria embutida a la vista u oculta en cielo raso, removible. Aplica para luminaria superficial, colgante o embutida, es decir, nuestra salida en techo común y corriente. Este va a ser el símbolo que de ahora en adelante vamos a usar. Mientras este que tenemos acá es para cuando la lámpara como tal va a estar, la luminaria, perdón, va a estar embutida en la placa, y esta otra pues adosada al cielo raso, fija. Acá tenemos lo que son los llamados apliques, es decir, la salida de pared o apoyo lateral. Tenemos, por ejemplo, cuando tenemos luminarias, se usa mucho esta que está acá, disculpen, cuando trabajamos con luminarias que usan lámparas fluorescentes. Entonces, en ese caso se usan este símbolo que está acá. Otro muy común, este que está aquí. Allí los van analizando. Todo tiene que ver con luminarias. Cada una tiene, siguiendo con luminarias, por este lado tenemos lo que son los interruptores. Cuando tomamos dos switches sencillos o lo que llamamos dos apagadores. Este es lo que es un interruptor de 3 vías. Más adelante lo vamos a ver. Interruptores de 4 vías es lo que comentábamos en clase, que si necesitamos controlar una lámpara desde 2 puntos. Entonces, en este caso usamos switches de 3 vías, más de 2 puntos, switches de 4 vías. Y combinación de ambos cuando tenemos múltiples puntos de control para una lámpara. Los llamados dimmer son aquellos que regulamos la intensidad de la lámpara en su flujo luminoso. Acá siguen con otros ya más específicos. Solo les estoy mostrando los comunes, los que vamos a usar siempre. Ahora está la sección de salida de lo que son los tomacorrientes de uso general, de ahora en adelante conocidos como TUG. La salida de pared, un toma sencillo, y este es un toma doble. Toma sencillo, toma doble. Vamos a ver el resto, que si están en nichos, en la pared, a cierta altura, a nivel de mesones de trabajo. Otro que generalmente usamos, ¿verdad? Conexiones para equipos fijos. Específicos que más adelante ustedes los van a ver. Y por acá tenemos para lo que son los sistemas de teléfonos básico, para central, para en pared, superficial,
lo que son las cajas de distribución, de acometidas, distribución principal, distribución secundaria, lo que es el sistema de intercomunicadores, el símbolo básico de la central de intercomunicadores. Bien, todo un conjunto de símbolos que, bueno, pues aquí están y que vamos a usar a lo largo de toda el proyecto final. El sistema de detección y alarma contra incendios, las estaciones manuales, las estaciones, los difusores, los sensores, la salida de los sensores, por acá. Bien, todo eso pues está allí. Profe, Ajá, cuénteme. Muy bien. esos interruptores de 3 vías son los comúnmente llamados three-way o interruptores de escalera. Exactamente, que en la calle comúnmente los vamos a encontrar como interruptores three-way. Ok, Ujú. ok. Bien, por acá hay una lámina que les estoy mostrando un poco lo que fue un resumen del profesor Giancarlo en sus últimas clases, básicamente lo que hemos visto, recolección de la información, una vista general de todo lo que tenemos que hacer para el proyecto, estudio de la carga, la ubicación de las salidas, que inicialmente en el proyecto, cuando se les sea asignado, esperemos sea lo más pronto posible, lo primero que vamos a hacer es conocer la edificación, familiarizarse con la edificación, ver cómo es desde el punto de vista arquitectónico y estructural, los requerimientos que vamos a necesitar desde el punto de vista eléctrico. Luego vamos a comenzar nuestra primera tarea, va a ser ubicar lámparas y TUG, es decir, el sistema de alumbrado y el sistema de fuerza junto con el sistema de circuitos especiales. Eso es lo primero que vamos a hacer en estas primeras evaluaciones. Para luego sí nos vamos detalladamente con los cálculos. Finalmente entraremos a la elaboración de los planos de planta, de detalle, como lo hemos nombrado, y entregará la memoria descriptiva. ¿Sí? Eso por ese lado es un poco lo que... Esto es una lámina, esto también es unas notas del profe, que también tiene que ver con lo que hemos estado hablando. El profe Giancarlos, un poco, como él tenía la tablet, pues podía ir sobre la marcha, ¿no? Vamos a ir un poco acerca de estos criterios. A ver, como bien les mencioné, pues luego, ahora que nos ubiquemos en el plano, conozcamos la edificación, el segundo, uno de los pasos más importantes es ubicar la salida. Estamos empezando, si recordamos el diagrama unifilar, ¿sí? Entonces vamos con ese último elemento que está en contacto con el usuario. Esos últimos elementos que están en contacto con el usuario son los circuitos de alumbrado y los de fuerza. En este caso, las luminarias y los tomacorrientes de uso general. Esos elementos tienen una serie de criterios que muchos de ellos se toman del Código Eléctrico Nacional. Y a medida que vamos nombrándolos, pues vamos a ir observando que esos criterios están en cierta o en sección de ese código. Vamos a comenzar con los de alumbrado. Uno de los primeros criterios es que no debe haber espacios en una unidad de vivienda que no esté iluminado. Por lo menos en un ambiente debe haber un sistema de un aparato de iluminación.
una luminaria, aunque sea una lámpara solamente. Recuerden, y más adelante lo vamos a ver, la lámpara es el dispositivo que me transforma la energía eléctrica en energía luminosa, mientras que la luminaria es el aparato donde se ubica la lámpara para hacer más efectiva esa fuente de luz. Entonces, partiendo de esa premisa, en ninguna unidad de vivienda debe haber un ambiente que no esté iluminado, un espacio. Debe haber por lo menos una salida. La salida de luminaria generalmente la ubicamos en el techo. Y si está en el techo, procuremos en la medida de lo posible que esté centrada con respecto al área que ilumina. Centrada respecto al área que ilumina. Generalmente intentamos ubicarla de manera simétrica. Caso contrario, se nos pida expresamente por cuestiones por cosas decorativas o de exigencias del arquitecto o del decorador. Si existe más de una salida, como les dije, tiene que ser equidistante. Eso lo da un cálculo, que en el tema 2 lo vamos a hacer, tratando de guardar los aspectos decorativos del área. Si la lámpara está ubicada en la pared, se debe colocar a una altura de 2 metros sobre el nivel del piso. Muchas veces no es posible ubicar las salidas de alumbrado en el techo, bien sea pues porque sean, en el caso de nuestro país, techos con láminas asfálticas o láminas metálicas solamente, y se nos pide a través de requerimientos, y es lo más recomendable hacerlo por pared, ubicarla en la pared. Si ese es el caso, lo vamos a hacer a 2 metros sobre el nivel del piso. En los baños se deja una salida de luminaria en la pared arriba del lavamanos. Acá creo que este baño lo puse muy moderno, debía haber buscado un baño más, ¿verdad? Arriba del lavamanos, generalmente Sí. sobre el espejo. Uy, ¿quién no quisiera un baño así? Sobre el espejo. Aparte, observen, aparte de la salida para luminaria de luz general, vamos a dejar una localizada sobre el espejo, arriba del lavamanos. ¿Sí? Ese es el criterio. Siempre. ¿Dónde está sentado esta recomendación? En la sección 210-70 del Código Eléctrico Nacional. Sencillo, no deben haber espacios que no estén iluminados en la vivienda. Una salida de techo debe estar centrada con respecto al área que ilumina. Veamos casos específicos cuando estemos en el plano, los closets, que si eso forma parte, que si no forma parte, ya lo veremos. Si existe más de una salida, la vamos a tratar de colocar de manera equidistante, siempre y cuando guardando los aspectos decorativos y funcionales. He visto que sin tomar en cuenta y sin conocer la estructura, la parte de estructura de la edificación, a veces pasa una viga por acá y colocan la salida de la luminaria pegada a la viga. O sea, casi que juntita a la viga. O sea, intentan respetar. Seguro lo hacen por planos. He visto apartamentos, lo hacen por planos, no tomando en cuenta que ahí está la viga y tenemos una lámpara colgante o algo por el estilo decorativa pegada a una viga. Entonces, ojo con eso. Siempre hay que tomar en cuenta, hay que analizar la obra, hay que recorrerla, aunque sea en el plano. Hoy en día, pues existen programas que nos permiten hacer un recorrido en 3D, ¿no? Que llaman renderizado. Es
¿Qué otra cosa tenemos acá con? Ujú. Esa. Eso con respecto a unidades de vivienda. Eso con respecto a unidades de vivienda. Con respecto a las salidas de alumbrado en edificaciones comerciales y oficinas, pues el criterio va a depender del uso. Pues, como bien lo sabemos, cada trabajo u oficio requiere de un nivel de iluminación adecuada y eso va a estar dado por un cálculo, un diseño, un cálculo, y de lo que desprenda de ese diseño y ese cálculo vamos a distribuir los aparatos de alumbrado. Existen software especializados innumerables, hay software propietarios, hay software libre para el caso de las salidas de alumbrado en locales comerciales y oficinas. Es decir, que si su proyecto involucra un cálculo, involucra locales comerciales u oficinas, tenemos que hacerle el cálculo de los niveles de iluminación de ese espacio. No lo vamos a hacer y no se hace generalmente para el tipo residencial. El tipo residencial solo tratamos de ubicar las salidas de alumbrado de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados. Pues aquí tenemos una oficina, tenemos un local comercial, en este caso parece una heladería, acá atrás veo las máquinas de helados, por este lado una barbería, cada uno de ellos existen tablas, existen normas para el cálculo de los niveles en cada uno de estos espacios. Esos cálculos los vamos a ver, los vamos a tratar en el tema 2. Para el caso de ahora de los tomacorrientes. Los tomacorrientes en el caso de las unidades de vivienda, pues se encuentra, las recomendaciones se encuentran en el código eléctrico en la sección 21052. Lo primero que nos hablan es que los TCU se ubican de acuerdo a la disposición del mobiliario, muchas veces. Cada ambiente debe tener al menos una salida de TUG, toma corriente de uso general, eso es TUG. Al ubicar los TUG se debe garantizar de que no haya punto de pared libre donde sea posible la ubicación de un aparato que esté a más de 1.8 metros del TUG más cercano, es decir, que la distancia entre TUG y TUG es de 3.6 metros de largo en la pared continua. Generalmente los cordones, como se les llama, de nuestros dispositivos eléctricos o de nuestras cargas, tienen una longitud de 1.8 metros. Este criterio nos dice que si estamos ubicados, tenemos ubicado una de estas cargas, no debe haber un punto de pared donde esté libre de tomas corrientes a más de 1.8, donde este aparato no pueda alcanzarlo. Y a su vez, que entre un TUG y otro TUG haya como máximo 3.6 metros en pared continua. Ya cuando estemos ubicando estos tomas en los planos, podemos verlo con más claridad. Todos los TUG deben estar a una altura de 0.4 metros sobre el nivel del piso, es decir, a 40 centímetros, exceptuando los de cocina, baño y cuarto de los oficios. 40 centímetros. Algo muy curioso que he visto yo es que en algunos constructores y diseñadores, sobre todo en los Estados Unidos, colocan los TUG no de manera horizontal, sino los colocan vertical. Dato curioso. Bien, en los baños, ojo en los baños. En los baños se deja un TUG al lado del lavamanos. Acá está.
a 60 centímetros de separación, es decir, de la mano, y a una altura de 1.3 metros sobre el nivel del piso. Generalmente, el apagador de la lámpara o de la salida de luminaria que dejamos sobre el espejo, generalmente lo ubicamos junto al tomacorriente, que está a la salida de toma corriente que está en el lavamanos. Es decir, que este cajetín, esta salida va a albergar una salida para TUG y un interruptor para la lámpara que se encuentra sobre el espejo. ¿Sí? ¿Han visto ese detalle en sus unidades de vivienda? Sí, profe. Sí, profe. De hecho, siempre que he colocado un apagador sobre el lavamanos, siempre había colocado sobre el interruptor, al lado del interruptor había colocado una toma. Entonces, pero no sabía que era reglamentario de ese modo, sino que por inercia yo lo hacía. No es reglamentario, es más, particularmente a mí no me gusta. Particularmente yo coloco el interruptor de la lámpara que está sobre el espejo, coloco un interruptor doble en el mismo sitio donde está el interruptor de iluminación general, de la lámpara general. Muchas veces también hay que tomar en cuenta, eso lo vamos a ver más adelante, que el interruptor de la lámpara general del baño, además de encender la lámpara general, enciende el extractor de aire del baño. Ojo con esa parte. Eso en cuanto a el baño. Seguimos en unidad de vivienda, en líneas generales, las habitaciones. Se ubica, por ejemplo, cuando estamos en las habitaciones, generalmente se deja en la habitación matrimonial, si tenemos la ubicación precisa donde va a estar la cama, a cada lado de la cama vamos a dejar una toma, un TUG, para todo aquello que tiene que ver con las dos mesas de noche que están a cada lado de la cama. De la cama. Ajá. En el caso, hoy en día, pues tenemos que tener muy presente la ubicación de ese toma, ¿verdad? Para lo que es el televisor o todos los circuitos o todas las cargas audiovisuales que la dinámica de la modernidad hoy en día nos está exigiendo. Ojo, hay que tener mucho en cuenta también, bueno, eso será futuro, ya eso depende también de los requerimientos. Hoy en día existen ya espejos digitales, entonces habrá que tomar en cuenta el espejo en el baño dependiendo de los requerimientos, no para unidades residenciales comunes, vamos a decir básicas, pero ya de cierto lujo o de cierto estatus, pues todos esos pequeños detalles hay que tomarlos en cuenta. En el caso del lavadero o área de los oficios se dejan tomas sencillas, generalmente sencillas para la lavadora y la plancha de ropa. Uno especial para la secadora. Eso es generalmente a 220. Sí. Secadora, aquí lo observamos, lavadora. Uy, esta lavadora y esta secadora es de alta gama, dirían. Yo vi una. Sí, profe. Yo vi un combito así, allá en Ivo vale 3,000. Bien. El áreas comunes de vivienda desean salidas para TUG de limpieza ubicadas a 6 metros de pared continua. A ver, si son viviendas multifamiliares, ojo, los edificios que le va a tocar a cada uno, a cada grupo, en las áreas comunes hay que dejar tomas
para la limpieza, la pulidora, o vean, en el futuro será para que el robot aspirador se encargue de, cuando requiera carga, pues de allí tomar su respectiva carga, ¿verdad? Para sus baterías. Hoy en día, pues para lo que son pulidoras, aspiradoras, se requiere esa salida. Si el pasillo es muy grande, entre en un toma y otro vamos a tomar 6 metros de pared continua. En unidades de vivienda residenciales interiores era 3.6, aquí 6 metros. Los aparatos de limpieza para áreas comunes tienen el cordón extremadamente largo. Entonces, allí pues no tendríamos problema. Además, tenemos que tener en cuenta cuando ubiquemos las lámparas de emergencia, ellas están conectadas a los sistemas de tomacorriente de uso general en las áreas comunes y se debe dejar una salida a 2 metros sobre el nivel del piso para las lámparas de emergencia. Hoy en día pues hay sistemas, inclusive la misma lámpara que está iluminando el área común en el pasillo, muchas veces puede funcionar como lámparas de emergencia y más si tenemos esos circuitos priorizados en donde los vamos a tener conectados a sistemas de respaldo. Entonces, ojo con esa parte. Sin embargo, pues tenemos que dejarla. O sea, aún no se ha dejado esa práctica y pues como normativa, pues tenemos que dejarla. Otra cosa, en la cocina, intenté pues buscar, aparte de la imagen de esa cocina, que ya es un poco, es así como que es ya viejita, ya hay otras tendencias, las llamadas islas, penínsulas y todas esas cosas, que hay que tener en cuenta, ojo con eso, con los tomas, para las islas, para las penínsulas, hay que documentarse, si tenemos que ir más allá, tenemos que trabajar con el arquitecto, en ese caso, esos requerimientos en cuanto a esas cocinas modernas, cocinas que hoy en día pues están también dotadas con iluminación LED, etcétera. Pero en líneas generales, pues aquí les presento los requerimientos para lo más básico. Eso se fue mucho atrás. A ver, en la cocina deben haber salidas para TUG dobles cada 60 centímetros de mesón libre. Y estas deben estar a una altura de 1,20 m sobre el nivel del piso. Sí, a 60 centímetros, ¿verdad? Observamos ya 1,20 m. Estas salidas de TUG van a estar según código eléctrico y más adelante lo vamos a analizar en los cálculos, en los circuitos que vamos a denominar circuitos de pequeños artefactos y que por código eléctrico nacional deben haber por lo menos 2 circuitos de pequeños artefactos por unidad de vivienda. Sin embargo, si nos adaptamos a las condiciones de país y al tamaño de nuestras unidades de vivienda, podemos asumir que mínimo debe haber un circuito de pequeños artefactos por unidad de vivienda, por lo menos uno. Un circuito de pequeños artefactos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos circuitos de pequeños artefactos? La licuadora, la tostadora, la chicken o como quieran llamarle, el ayudante de cocina, el exprimidor de jugos, el extractor de jugos o el picatodo, etc. Todos esos pequeños artefactos usados en la cocina son los que entran allí en circuitos de pequeños artefactos. Ojo, no va allí el microondas. El microondas no entra en los circuitos de pequeños artefactos. ¿Alguna pregunta o duda respecto a hasta ahorita la ubicación de los elementos?
No, profe. Ujú. También tenemos salidas de TUG, en este caso siguiendo la clasificación de las instalaciones eléctricas de uso residencial, pero externas, pues acá tenemos, ¿verdad? Cómo debería ser un circuito o una toma de uso general que está a la intemperie, al exterior, ¿verdad? Esta debe ser la manera más idónea. Bien, en locales y oficinas, uy, háblenme de tiempo, muchachos. Por favor. 3 ¿Cuánto? y 30. 3:40. Ya estamos Ah, terminando, ¿no? Ajá. Bien, en cuanto a criterios para locales y oficinas, pues eso va de acuerdo al mobiliario. Si no tenemos el mobiliario o sabemos cuál va a ser el destino de ese local comercial, ¿verdad? Lo que podemos hacer es dejar 8 salidas de TUG los primeros 40 metros del local. O sea, si tengo 40 metros, 39 metros, 20 metros cuadrados, intento dejar 8 metros, 8 salidas de TUG. 3 salidas por los siguientes 40 metros o fracción de ellos. Es decir, a medida que yo incremento el tamaño del local, incremento mis salidas por metro cuadrado en ellos. Esta cantidad se puede reducir a la mitad si las salidas son dobles. Esto es para tomas sencillas, es decir, una sola. Cuando son dobles, como las que tradicionalmente usamos e instalamos, reducimos a la mitad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si son 100 metros cuadrados, se necesitan los primeros 40 metros, 8, los siguientes 40 ya tendría 80, pongo 3 más, me quedarían todavía 20, pero son como por cada 40 o 3 más, entonces tengo 14. ¿Sí? 14 por 100 metros cuadrados. Para los primeros 40, 8. Y a medida que aumento por cada 40 metros cuadrados, le agrego 3 a esas 8. En este caso nos dan 14 unidades de toma corrientes de uso general simples y que intentaremos colocarlas de manera equidistante. Ahora los especiales. Pues los especiales tienen que ver pues con quién. En el caso de residenciales, pues estamos hablando de las tomas para lo que son la secadora, aire acondicionado, ojo, no lo habíamos nombrado, aire acondicionado, cocinas eléctricas, calentadores, calentadores de agua. e inclusive calefactores. Bueno, entraría en Sí, los señor. aires acondicionados. Se ubican donde el mobiliario esté implementado o el aparato a alimentar, tanto para viviendas residenciales como para usos comerciales. Se debe señalar el tipo de alimentación, la potencia y el nombre del equipo. Por ejemplo, pues se debe colocar a 1.2 metros, si estamos en el caso de esa secadora que ya hemos venido hablando, 1.2 metros sobre el nivel del suelo. Es una alimentación a 2 fases y potencia de 5.000 watts, como un ejemplo, ¿sí o no? Acá tenemos algunos ejemplos de toma corrientes. En el caso de en Estados Unidos le llaman outlet, ¿verdad? En donde se identifican quiénes son los pines, vamos a decirlo así, fase 1, fase 2 y el neutro. En este caso, un conector para la secadora. Un conector para la secadora.
Bien, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No, No, profe. Bien, yo creo que pues por hoy hemos avanzado, creo que significativamente. Por ahora, pues, ¿qué es importante? Repasen un poco las láminas, lo que tengan. Lo que nos interesa un poco es los criterios de ubicación, ¿verdad? Tenemos que tenerlos presentes. Los sistemas de energía, por favor, ¿verdad? Consulten, léanlo. Es importantísimo no seguir cayendo en equivocaciones, en errores, desde el punto de vista de un transformador monofásico que llega a nuestra vivienda. Ese sistema no es bifásico, eh, no hay, yo quiero que lo investiguen desde el punto de vista, como lo estoy mencionando, de ese transformador monofásico, y que si le pudiéramos llamar a ese 240 voltios que estamos obteniendo allí como un sistema bifásico, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería, ¿es o no es, se le puede o no llamar sistema bifásico? Espero sus comentarios a ese respecto. Si lo pueden, sería interesante que lo comiencen lo podamos debatir por el Classroom. Y bueno, si no hay preguntas, pues podemos dejarlo hasta aquí por hoy. ¿Mm? Ok, profe, gracias.